Muy buenas tengan profesores, en esta ocasión vamos a realizar la adaptación de un plan de clase a la plataforma Claro, para lo cual ya tenemos preparado aquí un plan de clase como ejemplo para adaptarlo al Claro. Primeramente quiero indicar que este plan de clase es de la gestión 2020, ya que el año pasado recuerdan que estábamos manejando el Plan Nacional de Contingencia Educativa, que era la prevención de violencias en el entorno educativo. Pero nos sirve, ¿no?, para el presente ejemplo que vamos a realizar. Eh, Vamos a articular, ¿no?, de alguna manera la prevención de la violencia con alguno de los contenidos del tema. A continuación, en el objetivo holístico tenemos fortalecemos la identidad intercultural de nuestros estudiantes mediante el estudio de los mitos y las formas simbólicas en la filosofía actual, clasificándolos según su origen y sus características para contribuir al rescate y conservación de nuestra cultura. ¿Ya? En contenido tenemos el tema, el mito como primera explicación de la realidad, y en los ejes articuladores tenemos la articulación del currículo originalizado con el currículum base, con el tema, el mito y las formas simbólicas en nuestra cultura y la filosofía actual. De manera sintética, en las orientaciones metodológicas lo que buscamos es, en realidad es el conjunto de procedimientos, ¿no?, que vamos a utilizar para alcanzar el objetivo holístico. ¿Ya? Tenemos 4 orientaciones metodológicas. En la práctica, lo que vamos a realizar es iniciar al estudiante, ¿no?, a partir de su propia experiencia o contacto con su realidad o experimentación para poder introducirle al tema. En la teoría nos remite al contenido que vamos a utilizar o también al uso de estrategias para que pueda afianzar, ¿no?, el proceso educativo que está realizando. En la valoración, lo que vamos a hacer es el resultado en sí, ¿no?, de la incorporación del contenido tanto de la práctica como de la teoría. Y también está orientado a la reflexión del estudiante para que pueda reflexionar para qué le va a ser útil lo que está aprendiendo, cómo lo va a aplicar a su realidad o para qué le va a servir, ¿no? No es una evaluación en sí. En la producción, vamos a consolidar todo lo que ha aprendido a través de la generación de productos tangibles o intangibles. ¿Ya? Los recursos o materiales es todo lo que vas a utilizar en este proceso educativo. Tenemos, ¿no?, 3, ¿verdad? Materiales de la vida, materiales analógicos y materiales para la producción. Los criterios de evaluación, en síntesis, es qué es lo que, como es un proceso educativo integral, qué es lo que vamos a evaluar en el estudiante, ¿no? ¿Qué cosas vamos a evaluar de este proceso educativo? En el saber, vamos a evaluar lo que está aprendiendo, ¿no?, el contenido que está aprendiendo el estudiante. En el hacer, vamos a evaluar el desempeño y el proceso que está desarrollando a partir del contenido. Es decir, en otras palabras, los trabajos, las tareas, los proyectos, etcétera, ¿verdad? En el ser, lo que vamos a hablar son los principios y valores sociocomunitarios, y en el decidir vamos a evaluar en su contexto, ¿no? Es decir, en el decidir evaluamos el contenido, qué impacto tiene en su persona o en su comunidad de lo que ha aprendido del todo el tema. ¿Ya? Y el producto sería aquí el elemento tangible o intangible de todo el proceso educativo.
¿no? Y al final tenemos la bibliografía. En una anterior sesión ya hicimos una clase en Classroom, ¿no? Hemos abierto una clase en esta plataforma, y para desglosar el plan de clase lo podemos hacer de dos maneras. Uno, a través de temas donde estén los criterios de evaluación. La otra manera, donde se encuentren las orientaciones metodológicas. ¿Ya? Para este ejemplo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer desglosar el plan de clase a través de las orientaciones metodológicas y donde estén insertos los criterios de evaluación, ¿ya? Para que sea de una manera más didáctica. Ya teniendo nuestra clase creada con su código de clase, vamos a trabajo de clase, luego al botón de crear, y encontramos diferentes opciones: tarea para mandar tareas, tarea con cuestionario que sirve para hacer evaluaciones, y pregunta para hacer foro o también mandar preguntas, material para enviar los diferentes materiales que requerimos en el tema, de utilizar publicación cuando queremos copiar alguna sección de otra clase de Classroom, y tema para dividir las diferentes secciones. Como vamos a hacer a través de orientaciones metodológicas, entonces seleccionamos tema y vamos a colocar las 4 orientaciones metodológicas. Tendríamos producción, luego valoración, teoría, y práctica. Ya teniendo las orientaciones metodológicas, entonces nos dirigimos a nuestro plan de clase, y en la práctica nos indica, para ingresar a la plataforma nos muestra el código de clase con el cual los estudiantes van a ingresar, ¿no? Esto lo mandamos por WhatsApp y de esa manera se van a poder ingresar a la clase. La segunda actividad es observar un video sobre lo que es el mito, para comprender los significados y diferencias entre mito, leyenda y fábula, ¿no? Ingresando a un link. Entonces, en la orientación metodológica de práctica, vamos a crear ese material, ¿no? Un material es observar un video. Vamos a colocar como título: video sobre el mito. En descripción podemos copiar lo que dice, observarlo hasta aquí y lo pegamos. Entonces, ya teniendo la descripción, agregamos el link. Vamos a copiar primeramente, copiamos el link y agregamos YouTube, porque es un vínculo de YouTube, y posteriormente pegamos la URL y lo pegamos. Va a aparecer el video, y lo agregamos. Lo agregamos y ya va a estar inserto, ¿no? Aquí ya está la orden de lo que tiene que hacer para todos los estudiantes. ¿Dónde va a estar? En práctica, ¿no? Publicamos y se va a insertar en práctica. La siguiente actividad que nos menciona es, por ejemplo, por si acaso estos títulos de los criterios de evaluación le he colocado para ubicarme, ¿no? Para
ubicar dónde colocar las diferentes actividades, con qué tipo de criterio de evaluación, ¿ya? En esta primera actividad no tiene una nota porque es un material nada más que lo van a observar. Entonces, en la segunda actividad, o la tercera, perdón, conversa con el papá y con la mamá o abuelito y le pide que le relate un cuento, relato ancestral en quechua o en castellano, el cual va a registrar con su celular, ¿no? Grabándole, y eso lo va a subir al Claro. Esto va a tener nota, ¿no? Va a estar en la criterio de evaluación del hacer, porque es algo que tiene que realizar el estudiante. Entonces, seguimos el momento de la práctica. El botón crear es una tarea. Entendido, ya. Y nos dice, ¿no? Vamos a copiar esto. Y lo pegamos en la descripción. Y como título vamos a colocar registrando un mito. Aquí, como está en tercera persona, lo vamos a colocar en primera persona para que entienda el estudiante. Conversa con tu papá, mamá, abuelo y pídele que te cuente un cuento relato ancestral en quechua castellano, el cual registrarás con la grabadora de tu celular para luego subirlo a la plataforma Classroom. Ya está. Entonces colocamos en la categoría, este es el hacer. Fecha límite, podemos colocar la fecha que nosotros queramos para la fecha de entrega. En este caso vamos a poner sin fecha de entrega. Y va a estar en el seguimos en la práctica, ¿sí? La rúbrica en otra sesión vamos a aprender cómo se configura. Y asignamos esta tarea sobre 45 puntos. Ya está. Ya tenemos las dos actividades. La siguiente actividad, en la parte de teoría, en la orientación metodológica de teoría, es la lectura de un texto, ¿no? Entonces copiamos esto, es para crear un material en la parte de teoría. Pegamos esto aquí en la descripción. Y colocamos como título lectura del texto sobre el mito. Listo. Revisamos en tercera persona. Lee y analiza el texto, el significado para conocer sus características, profundizar en la diferencia del mito. Está bien. Ya. Colocamos el link del cual el estudiante va a poder leer. Copiamos, pegamos, agregamos el vínculo y ya está. Lo vamos a está bien. Cuarto, en el tema vamos a colocar, estamos ahora en la parte de teoría. Publicamos, ya está. Entonces ya está la lectura del texto sobre el mito. El siguiente, investiga el mito desde su cultura a partir del relato oral de su entorno familiar. Este trabajo, esta actividad está relacionada, si se dan cuenta, con
con esta actividad de la práctica, ¿verdad? Es decir, ya registrado, y en el hecho de registrar está realizando una investigación documental, ¿verdad? Entonces está registrando un mito desde su entorno familiar, ¿no? Vamos al siguiente. En el siguiente estaríamos con valoración. Es una pregunta, ¿no? Reflexiona sobre los valores en el mito respondiendo a la siguiente pregunta. Dice, copiamos la pregunta y vamos a valoración. Crear pregunta. Colocamos pregunta 1. Respuesta breve, está bien. Categoría. La categoría está en el ser. Sobre 5 puntos, sin fecha límite. En tema estamos ahora en valoración, ¿no? Configuración dice, los alumnos pueden responderse entre sí. Sí, está tiqueado. Los alumnos pueden editar la respuesta. Eso por si se equivocan colocamos, ¿no? Para que puedan editar si se equivocan en la respuesta. También aquí la fecha, ustedes deciden, ¿no? Qué fecha puede entregar. En este caso sin fecha lo voy a colocar. Preguntamos. Se va a agregar la pregunta en valoración, pregunta 1. Y el siguiente sería: valora la riqueza cultural albergada en los mitos y saberes locales de nuestras regiones. Respondiendo a la pregunta, copiamos la pregunta: ¿qué importancia tienen los mitos en nuestra cultura? Está en el decidir, ¿no? Seguimos en valoración. Pregunta 2. Ya está. Respuesta breve. Está en el decidir, la categoría del decidir. La fecha de ustedes colocan la cual corresponde y seguimos en valoración. Permitimos que los estudiantes editen la respuesta y colocamos la pregunta. Como siempre se va arriba todo lo que hacemos, entonces lo movemos simplemente. Vamos al siguiente. Es la última pregunta. Reflexiona sobre la existencia de formas de violencia en el mito a partir de la pregunta: en el cuento relato ancestral quechua castellano que te contó tu papá o mamá o abuelito, ¿encuentras alguna forma de violencia? Explica. Copiamos esto y colocamos en valoración con el ser, ¿no? Agregamos pregunta, pegamos, pues seguiría pregunta 3. En categoría, si recuerdan bien, es el ser. Está con el ser. Vale 5 puntos, sin fecha límite. Tema, seguimos en valoración. Permitimos que los estudiantes puedan editar. Preguntamos. ¿Listo? Ya tenemos las 3 preguntas. En valoración, si se dan cuenta, estamos con criterios de evaluación del ser, decidir y también del ser, ¿no? Esto sobre 5 puntos cada uno. Continuamos. En producción, elaboración de un mapa conceptual de los mitos utilizando cualquiera de las herramientas Google o Office o a mano, sacando una fotografía del mismo para luego subirlo a la plataforma Claro. Entonces copiamos esto. Estamos en la producción. Colocamos como tarea. Pegamos en instrucciones. Vamos a colocarlo en primera persona. Aquí como título la elaboración de mapa conceptual
Y aquí en primera persona, elabora un mapa conceptual sobre los mitos utilizando cualquiera de las herramientas Google, Office o a mano, sacando una fotografía del mismo para luego subirlo a la plataforma Classroom. ¿Ya? Es decir, van a hacer el mapa conceptual, pueden sacar una foto y subirlo a esta plataforma, o pueden utilizar cualquiera de estas herramientas, ¿no? De Office o Google. Estamos en la categoría del hacer, sobre 45 puntos. La fecha límite se determina. Tema sería producción, ¿no? Está en la categoría de producción. Asignamos. Ya está. Seguimos. Esta es la actividad que estamos haciendo desde un inicio, ¿no? Elaboración de ilustraciones del cuento relato ancestral quechua castellano, contado por papá, mamá o abuelito. Esto lo vamos a hacer de dos maneras. Vamos a hacer un formato para que el estudiante pueda guiarse. Es decir, estamos en producción, botón crear, tarea, y vamos al plan de clase. Y siendo que la producción es el proceso, ¿no?, para llegar a un producto, de lo que se ha ido aplicando las demás orientaciones metodológicas. Entonces, aquí vamos a hacer, ¿no?, el cuento ancestral. Vamos a colocar eso como título. Cuento ancestral en quechua castellano ilustrado. Las instrucciones, y como primera instrucción colocaremos: a partir del registro que hiciste del cuento o relato con tu celular que te contaron tu papá, mamá o abuelito, realiza o elabora. Vamos a copiar todo esto para ubicarnos. Vamos a colocar elabora ilustraciones del cuento relato ancestral quechua castellano. Es mejor así, ¿ya? Contado por papá, mamá, castellano. Y escribe el mismo para luego subirlo a la plataforma Classroom. Listo. Sería. Estamos indicando entonces que a partir de ese registro que ha hecho del cuento relato que le ha contado su abuelito, papá o mamá, pueda elaborar ilustraciones, ¿no?, de ese cuento relato para luego transcribirlo y pueda subirlo esto a la plataforma Classroom. Entre paréntesis, para que esté más ubicado, puedes utilizar las diversas herramientas de Google, Office o
en su caso, si no puede utilizar sus plataformas, o hacerlo en tu cuaderno para luego sacar una foto y subirlo, ¿no?, a la plataforma. Posteriormente, ya de haber colocado las instrucciones, categoría sería en el hacer, ¿no? Sobre 45 puntos, la fecha colocamos, el tema estamos en producción. Para que esté más especificado, vamos a colocar elabora ya, para que se dé cuenta de mejor manera. Y esto va a ser otro. Listo. Luego escribe el mismo. Ya está abajo. Listo. Asignamos. Entonces ya tenemos en producción los dos trabajitos, ¿verdad? Sobre 45 puntos. Y eso sería todo, ¿no? Lo que quiero recalcar aquí es que las orientaciones metodológicas, todo en sí he tratado de articularlo, ¿no? El conjunto de procedimientos que se han ido utilizando para alcanzar el objetivo, de alguna manera aquí son evaluados, ¿no? Entonces eso es lo que he tratado de hacer. Por ejemplo, tenemos el saber, ¿no? Distingue el tipo de mito extraído de nuestro contexto sociocomunitario. Este criterio de evaluación estaría relacionado con la teoría, ¿no? Distinguir el tipo de mito. Comprende el significado etimológico, también estaría relacionado con la teoría. Y esto también entraría en la evaluación del examen, ¿no? Como pregunta. Eso también estaría en la teoría. Y también estaría en el examen. Diferencia entre mito, leyenda y fábula también estaría en lo que es la teoría, ¿no? Todo el saber estaría más relacionado con la teoría. Aunque en algunos casos, ¿no?, el criterio de evaluación del saber puede estar relacionado con la práctica o con la valoración o producción. Mucho depende cómo el profesor realice su plan de clase, pero en la mayoría de los casos el saber tiende a estar relacionado con la teoría. En el hacer, digamos, investiga, registra, transcribe el relato ancestral en quechua castellano desde su cultura a partir del relato oral de su entorno familiar. Está relacionado el hacer, por ejemplo, con la práctica, ¿no?, con esto, y está relacionado con la producción en la elaboración y transcripción del cuento, ¿no? Aquí también esto está elaborado, la elaboración de ilustraciones del cuento está relacionado con la producción. El mapa conceptual también está relacionado con la producción, ¿no? Ya. Y en el ser y el decidir, reflexiona sobre los valores y mitos en la cultura, estaría relacionado con la valoración. Eso también estaría relacionado con la valoración. Vale, aquí está. Esto estaría relacionado, acepta con responsabilidad el deber de realizar las diferentes actividades escolares programadas en la plataforma. Es decir, en el ser estamos evaluando la responsabilidad. Y eso quiere decir que si el estudiante va haciendo sus trabajos, entonces tendrá sus 5 puntos, ¿no? Si no, no tendrá ese puntaje. La responsabilidad en el ser. Y en el decidir,
respetar la diversidad de respuestas y opiniones de sus compañeros de curso. Eso está relacionado también con la valoración, es decir, que cuando sus compañeros escriban la respuesta, respeten, ¿no?, las diversas respuestas de sus compañeros y también sus diferentes posiciones. Revalorizar la importancia de los mitos y saberes locales de nuestra región está relacionado con la valoración, y asumir una posición crítica sobre los conocimientos aprendidos relacionada con la valoración. Hasta aquí quería despedirme, muchas gracias, hasta el próximo video, chao chao.